Y estaba viendo usted esas imágenes, resulta que marchas como la que pide una ampliación de la perspectiva para las minorías sexuales abren este debate respecto a la no discriminación. Y según los expertos, la educación y el desarrollo de las políticas estatales son esenciales justamente para poder integrar a estos grupos. Profundicemos sobre este tema y nos acompaña en CNN Chile el director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, Claudio Ibáñez, a quien le agradecemos a esta hora estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. Muchas gracias. A ver, aquí hay un tema de fondo, porque a uno le llama la atención que ve políticos, ve artistas, ve a líderes de distintos mundos sociales, pero aquí estamos hablando de un problema que va mucho más allá de las opiniones que ponen en el Congreso. No, estamos hablando de un tema de la persona, del interior de la persona, del tema de la sexualidad. En ese sentido, ¿es una opción o no la sexualidad? Porque es algo que no se discute, se está hablando del matrimonio, pero no se habla de la esencia de este tema. Así es. Mira, hablamos muy fácilmente de las personas y del respeto a las personas, pero una de las formas más sólidas de respetar a las personas es que cuando tomamos decisiones acerca de las personas, las tomemos con información de calidad. Y hoy por hoy la mejor información es la que provee los estudios científicos. Esa es una información dura, de mucha calidad. ¿Y qué dice la ciencia psicológica? La ciencia psicológica muestra, todas las investigaciones, que la sexualidad no es dicotómica, no es que hayan hombres y mujeres. Por alguna razón, la evolución ha generado una gran diversidad de identidad sexual, no solo hombres, mujeres, ¿cierto? Que es el núcleo central. Si yo soy hombre o soy mujer, me siento hombre o me siento mujer. Hay al menos dos casos que hay que tomar en cuenta. Hay personas que nacen cromosómicamente mujeres, pero con pene y escroto. Y hay personas que nacen cromosómicamente hombres y nacen con vagina. Entonces, y esas no dejan de ser personas. Ahí tenemos ya una diversidad y que la ciencia médica está abordando. De hecho, producto de una ignorancia, ¿cierto? Se terminaban criando niños como varones cuando en realidad eran niñas. Producto teníamos una mujer que se sentía aprisionada en un cuerpo de hombre. Y a la inversa, eso en cuanto a identidad. Ahora, si nos vamos a la orientación sexual, que tiene que ver a quién prefiero yo, con quién me vinculo afectiva y sexualmente, ahí tenemos también una gran variedad. En un extremo, ¿cierto?, están las personas que prefieren exclusivamente a personas del otro sexo, heterosexuales. En el otro extremo tenemos las personas con orientación sexual exclusivamente a personas de su mismo sexo. Y ahí tenemos los homosexuales, lesbianas y gays. Pero ahí no se acota la diversidad, porque también tenemos dentro de este continuo personas bisexuales, que también, ¿cierto?, existen y están. Ahora, la gran pregunta es, y eso lo ha despejado la psicología hace ya muchos años, la pregunta es, ¿estas personas son normales o son anormales? La verdad es que todas las evidencias científicas muestran que estas personas son absolutamente normales, psicológica y emocionalmente. No existe una sola evidencia que muestre que existan trastornos asociados a las distintas orientaciones sexuales. La historia, Germán, nos muestra a grandes personajes que han hecho grandes contribuciones a la humanidad, hombres y mujeres con orientaciones sexuales diversas. Esto abre pie en realidad para una discusión sumamente grande, pero por ejemplo, una de las aristas que se tiende a tocar, lo veíamos recién en una de las declaraciones que logró captar Felipe Leiva, de una mujer lesbiana que estaba en esta marcha junto a su hijo, madre, y estaba junto a su hijo. Una imagen que para muchos es rechazada completamente y se parte de la premisa que ese niño puede nacer con una perturbación respecto a su sexualidad. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tan real es? Aquí estamos, y es súper importante tratar de desglosarlo de la mejor manera posible, porque aquí estamos hablando de prejuicios sociales, de prejuicios valóricos, que los valores realmente son importantes dentro de una sociedad, eso nadie lo pone en duda. ¿Qué pasa con la parte científica? Porque aquí, ¿cómo se puede centrar la discusión? Porque esta discusión, la verdad es que se abre para muchos ámbitos. Mira,
yo quisiera hacer un llamado a los legisladores. Yo creo que los legisladores tienen que ser responsables e informarse con información de calidad. Y eso significa revisar los reportes científicos respecto al tema. La ciencia, si algo hace, es derribar prejuicios y mitos. Y uno de los mitos que existe es respecto a la sexualidad. Los padres y las madres de orientación sexual lésbica u homosexual, obviamente, tienen hijos y crían hijos. Y los estudios que muestran que los niños de parejas de orientación lésbica u homosexual son tan normales como los niños de padres heterosexuales, en términos de su propia identidad sexual, en términos de su autoestima, en términos de su funcionamiento integral. Es que entonces, y los trastornos que exhiben y la probabilidad de tener trastornos es la misma probabilidad que tienen los niños de padres heterosexuales. Es que entonces ahí con ese argumento que usted da, entonces en cierto sentido se derriba otro argumento que el que uno ha tenido de por vida, que por ejemplo cuando hay parejas que se separan, siempre se lo ha dicho, el psicólogo cuando se va a donde el psicólogo, el niño tiene que tener la imagen paterna, el niño tiene que tener la imagen materna, para que pueda formarse bien en la vida. ¿Dónde queda entonces imagen paterna e imagen materna, de acuerdo entonces a los estudios que se están desarrollando? Porque se generan estas dudas y es parte de los argumentos que se dan también. Mira, la psicología no es un todo unitario. Acaba de salir publicado en Estados Unidos, acaba de ser traducido al español, un libro que se llama Los 50 grandes mitos de la psicología. Los 50 grandes mitos. La psicología ha sido muy especulativa, la psicología convencional. Entonces también nos ha metido en la cabeza, sin mayores evidencias empíricas, una serie de distorsiones que no son inocuas, son tremendamente dañinas para nuestro funcionamiento. Lo que muestran las evidencias, insisto, es que los niños que son criados por padres de orientación sexual lésbica o de orientación sexual gay no se diferencian para nada de los niños criados por padres heterosexuales. Esa es la evidencia empírica y científica. Si hay que modificar conceptos hacia atrás, hay que cambiarlo. Es lo mismo que ocurre con la ley. Obviamente no existe ninguna razón dura, científica, para considerar que las personas con orientación sexual diversa son distintas o no son personas. Yo escuchaba ayer al representante de la Iglesia Católica, decía, no es natural, es antinatural, ¿cierto?, el matrimonio homosexual. Es un error, uno de los tantos errores que ha cometido la Iglesia respecto a los conocimientos. Entonces, ¿por qué es un error? Porque la realidad empírica muestra que existe una gran diversidad. Y tal vez el principio, Germán, más importante, ya que hay instituciones que les gusta hablar de los valores, el principal valor, yo creo que el más básico, el que condiciona todo lo demás, es el respeto entre nosotros. Y el valor del respeto significa no discriminar, no discriminar. Y la ley actual del matrimonio civil parte de la concepción de que solo en términos sexuales existen hombres y mujeres. Y ese es un error. Andrés Bello la dictó hace años atrás, por lo tanto es un error. Y discrimina, por lo tanto, fíjate, yo le diría a los legisladores, armar una ley especial como la que se está circulando, de un acuerdo especial para las personas del mismo, es un error, porque eso significa mantener la discriminación y perpetuar el error que está contenido en la actual norma de matrimonio. La verdad es que esto da un tema para largo, está el tema del rol sexual, en fin, el desempeño sexual. Teníamos un cuadro acá, pero la verdad es que va pasando el tiempo y tenemos que terminar esta entrevista. Pero le quiero agradecer por haber estado junto a nosotros justamente en este día donde está la marcha, en este minuto desarrollándose ahí en el centro de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán.